Estamos en Punto de Cambio, esta vez conversando con dos especialistas sobre la paternidad ausente y por qué es tan importante la figura y el rol del padre en una familia. Para ello hemos invitado a dos especialistas, Roberto Ordóñez, psicólogo clínico y abogado, y también Arcángel Blanco, psicólogo clínico. Gracias a los dos por habernos acompañado en este programa y para tratar de entender un poquito por qué es importante la figura de un padre en una familia y también para los hijos en un hogar. Para comenzar, primero definamos qué es la paternidad y qué ocurre cuando un padre está ausente de la familia o en el hogar por las circunstancias que sean. Bueno, mucho gusto, abrazos hasta sus hogares. Bueno, cuando hablamos de la paternidad tenemos dos o tres concepciones importantes. La primera es quien concibe, quien da a luz a un humano, a un hijo, a través de la concepción, es decir, desde el momento de la procreación, cuando se junta el esperma con el óvulo, el dueño de ese esperma ya se concibe como papá. Y la ley así lo va a tener reflejado, papá, porque lo procreó y ya tiene obligaciones legales con este niño, con esta criatura. La segunda concepción, y es el que manejamos a nivel social, es el que forma, el que da la crianza al hijo, aquel que se preocupa por dar la formación, la educación, el apoyo a esta figura como es su hijo, su hija. Y la tercera concepción tiene que ver con la parte de liderazgo o la parte de admiración. A quien yo admiro, a quien yo siento que me dio afecto, va a ser concebido como papá. Y ahí tenemos los abuelos, tíos, hermanos mayores, que aunque no tienen la figura de cuidador o de protector inmediato, para la persona que recibe esa crianza, que recibe ese amor, ya lo va a tener como papá. De ahí tenemos el concepto paternidad responsable. ¿Qué es la paternidad responsable? Cuando esta figura, y hablamos de las primeras dos concepciones, sea el que procreó o el que cuidó, esta persona cuida al niño o a la niña desde los aspectos de ley y desde los aspectos afectivos. Es decir, es proveedor de todas las necesidades que tiene el niño y la niña, él asume esas necesidades y cumple en proveerle, pero también le da amor, le da protección, le da cuidado. ¿Cómo definiríamos un padre ausente o la paternidad ausente? ¿Qué características se cumplen en estos casos? Dentro de, como decía el licenciado, la figura paterna es relevante no solo en el aspecto de proveer lo necesario, los alimentos, y no solamente estar presente físicamente, porque papá puede vivir en casa, papá puede llevar los alimentos a casa y aún así ser ausente emocionalmente para su hijo. Ser un padre presente en el desarrollo emocional y social del niño es que esté en todo el desarrollo de la vida del niño, en saber los gustos, compartir tiempo de calidad, en dedicar un juego con él, en conocer sus gustos, sus preferencias, en apoyarle. Pero papá, para un desarrollo emocional sano de un niño, tiene que establecer límites. Papá no siempre va a ser buen padre, sino ser un padre bueno muchas veces. Aquel que establece normas, límites, decir, tú llegas hasta aquí porque te amo. No decir, muchos padres son muy permisivos. Es que yo lo amo, entonces le voy a dar todo lo que me pide. Cuando ese niño crezca va a creer que en la vida todo es fácil y se va a frustrar rápidamente. Y realmente no es así. Entonces un papá presente es aquel que provee no solo económicamente, sino dedica tiempo, dedica límites, establece normas, se comunica de manera asertiva con ese niño, se sienta con él, le mira a los ojos, le dice eso no se hace, si se hace, yo te apoyo, te comprendo, aunque llores, aunque te enojes conmigo, respeto tus emociones. Es aquel que le da esa libertad de expresar sus emociones, pero enseñarle que sus emociones, por muy triste o enojado que estés, tiene que haber un límite, el límite del respeto, el límite de no violencia, el límite del acompañamiento en todo lo que él va viviendo en su entorno social. Entonces el papá presente no solamente es aquel que dice, yo estoy cumpliendo con pagarte el colegio, yo estoy cumpliendo en pagarte la comida, yo estoy cumpliendo en pagar la energía, el agua, sino que también estoy cumpliendo en escucharte, en decirte qué te pasó hoy en el colegio, en ayudarte en las tareas, porque muchas veces solo vemos que la mamá pensamos que asume ese rol, pero el papá también, porque el papá es esa figura de seguridad.
da esa seguridad de amor, de afecto. Y sobre todo, si el hijo es varón, le enseña que el hombre también tiene esa capacidad de expresar sus emociones. Un papá que enseña a sus hijos a decirle, a sus hijos varones principalmente, puedes llorar, puedes decir que estás triste, que estás alegre. Permite que ese niño cuando crezca no sea un hombre cerrado y cae en el machismo de los hombres no lloran, sino decirle, papá me dio el ejemplo de que aunque sea hombre, tengo la capacidad y la resiliencia de expresar todas mis emociones. Esto tiene que ver, como menciona Arcángel, entonces con un factor también cultural y también por herencias que hemos tenido la familia en América Latina del machismo, ¿no? Que el hombre debe adoptar cierta postura o quizás no expresar sus emociones. ¿Qué causas estarían detrás de un papá que no asume su rol en un hogar? ¿Qué trasfondo hay ahí? Existen diferentes conceptos. Una de ellas lo plantea una antropóloga, la maya de apellido Lagarde, que habla acerca de una figura que es el patriarcado o machismo. Esta figura patriarcado, que según Lagarde tiene su origen más o menos 1200, 1400 años atrás, cuando el hombre comienza a apoderarse de todas las esferas de poder, comienza también a inculcar el pensamiento o la cultura de superioridad del hombre sobre la mujer y por ende sobre el niño. Esta cultura de superioridad comienza a cederle poder al hombre y al mismo tiempo limitarlo o apartarlo de sus emociones. Es decir, el hombre tiene que ser atendido, el hombre debe mandar, el hombre debe tener la última voz en la casa, pero también el hombre tiene que ser proveedor, él tiene que trabajar y ser el único que aporte en el hogar, y el hombre no puede llorar, el hombre tiene que limitar sus emociones. Y todo ese pensamiento tiene su cuna en la cultura patriarcal y machista que ya tiene tantos siglos. Y cuando hablamos del patriarcado o del machismo, no solamente hablamos de que el hombre es machista, el sistema es machista. La abuela, la mamá, la tía, los procesos legales, los procesos médicos, todos tuvieron esa connotación o esa infección del patriarcado. Ahora nosotros, los hombres, estamos transmitiendo en primera mano a nuestros hijos. No llores, los hombres no lloran, usted se levanta tranquilo, y no le estamos dando, como dice Arcángel, a nuestros niños la oportunidad de, número 1, identificar sus emociones. Número 2, administrar esas emociones. Y número 3, gestionarla sin dañar a otro. Sino que le enseñamos al niño a evadir lo que siente, a callar lo que siente y a imponer su fuerza sobre lo que siente. Y eso se lo enseñamos al niño y también se lo están enseñando a la niña. Cállate, no esté llorando. A ver, usted no llore, usted levántese. Y le enseñamos a guardar esas emociones y seguimos proliferando, contaminando, heredando un pensamiento machista, patriarcal, que raya o es básicamente la cuna de una de las grandes violencias que nos están afectando, como es la violencia cultural. Hay padres que, en el caso de los padres que están presentes en el hogar, que nunca han logrado establecer una relación cercana con sus hijos e hijas desde pequeños. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué será que vienen desde modelos de aprendizaje que ellos tuvieron en infancia y ahora lo están replicando en la adultez? ¿Puede ocurrir esto? Así es, tú lo acabas de decir. Es algo que viene transgeneracional, ¿va? Yo no puedo dar lo que no recibí, pero sí puedo aprender a modificar esto, ¿va? Muchos dicen, yo soy así porque así me criaron. Yo no tuve un papá, dice, el que es padre actualmente. No tengo esa figura, no sé cómo ser padre. Pero se puede aprender, se puede modificar, se puede curar esas heridas o esos vacíos que venimos cargando antes de formar una familia o teniendo una familia. Esto está relacionado con traumas de la infancia. Puede ser que ese papá que es actual tuvo un padre y lo abandonó, o tuvo múltiples figuras paternas y ninguna de ellas le enseñó a asumir ese rol cuando viene y ha tenido muchos padrastros, como decimos, ¿verdad? Otro puede ser el aspecto de la falta de afecto que recibió, tal vez. Solo
tuvo esa concepción de ser fuerte, tienes que ser responsable, tienes que cumplir, tienes que proveer, y nunca se le dio el chance de decir, puedes llorar, puedes decir que te equivocaste, porque creemos que los hombres, nosotros los padres, no nos podemos equivocar, y ese es el peor error que podemos cometer como padres. El equivocarse es de ser alguien, cualquier humano puede equivocarse. Entonces, la figura paterna que nosotros reflejamos es muchas veces basada en esos vacíos que venimos cargando. Es basada también al maltrato que tuvimos de nuestros padres, el maltrato, la violencia, donde nos educaban con la faja, con el chancletazo, como decimos, y pensando que era la mejor manera de criar. Entonces venimos con ese enojo acumulado de la violencia que cargamos, y venimos y la proyectamos ahora que somos padres. Inconscientemente nos vengamos de lo que nos hicieron, marcando a nuestros hijos, y se vuelve algo transgeneracional. Mientras no lo hagamos consciente y mientras no busquemos ayuda profesional, muchas veces nos va a costar un poco cambiar este estilo de crianza que venimos cargando de generación en generación. Ahora, hay muchos hogares, por ejemplo, donde la mamá le tocó criar sola a sus hijos, y el hijo que ella está formando, cuando se convierte en padre, no sabe cómo ser padre porque no tuvo una figura, ¿no? Ocurre muchas veces que la mamá, por ser el único sostén del hogar, se tiene que dedicar a trabajo, y hay una ausencia ahí de un proceso de aprendizaje en los niños y niñas sobre los modelos que ellos deben de tomar como ejemplo, ¿no? A la hora de cuando llegan a una vida adulta y tienen sus propios hijos, ¿les cuesta más tener este tipo de relaciones con sus hijos? Creo yo que la ciencia, la evidencia nos dice, el problema no es saber ser padre, el detalle es saber ser hombre, saber ser yo. Si yo no he aprendido a amar, si yo no he aprendido a experimentar mis emociones, si yo no he aprendido a respetar a los demás y a darle afecto a mi esposa, a darle afecto a mi gente, entonces no lo voy a hacer con mis hijos. Porque ser padre no es cuestión de que tenemos un manual o tengo que aprender de lo que a mí me hicieron para yo hacerlo. Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana y en nuestro país, los modelos que tenemos, como decía Arcángel, de padres no son los más apropiados. Entonces, la gran mayoría de padres jóvenes están aprendiendo a ser papás desde ellos. ¿Y cómo van a ser buenos papás? Si son buenos hombres, si son buenos seres humanos, si son bondadosos, si son piadosos, si rechazan la violencia, si saben demostrar afecto, si saben poner límites, si saben poner normas. Entonces, aprendemos desde nosotros mismos, y hoy por hoy también las redes sociales están inundadas de muchos consejos de cómo crear hijos, de cómo ser buenos hombres, de cómo ser buenos papás. Basta con querer serlo para ejecutarlo. Ya hoy por hoy, en el año 2023, no hay excusas para ser mejor persona y ser mejor papá. Bueno, permítame hacer una pausa comercial. Al regresar vamos a continuar conversando sobre esto, sobre todo, siempre retomando el tema de los modelos. Tengo una pregunta para ustedes. Ya regresamos. Estamos de regreso en Punto de Cambio, conversando sobre la importancia de la paternidad en la familia nicaragüense. Estamos conversando con dos especialistas en este tema, quienes nos están ayudando a entender un poco más sobre este tema y cómo nosotros podemos ayudar a la familia a mejorar en este aspecto. Hay un dicho muy popular en nuestro país que por años se ha mencionado, ¿verdad? Cuando, en el caso de las madres, cuando son madres solteras, que les ha tocado criar a sus hijos. Y en estos casos se suele decir, yo soy madre y padre a la vez. ¿Es esto correcto? ¿Puede una figura sustituir a otra? En ningún momento. Puede ser una excelente mamá, puede ser la mejor mamá del mundo, puede ser una super mamá, pero no mamá y papá. O puede ser un gran papá, un excelente padre, pero nunca mamá y papá. Porque estamos hablando no solamente de roles. A veces decimos mamá y papá porque nos vamos a los roles sociales. Es proveedora y cuidadora al mismo tiempo. Pero la paternidad y la maternidad va más allá de roles. Estamos hablando de afectos. Y la mamá puede dar todo el afecto que ella quiera, pero como mamá. Y la figura paterna va a estar siempre con un vacío,
y lo vamos a trasladar y a llevar acá a lo largo de nuestra vida. Y existen diferentes teorías, diferentes cosas como el apego, como la parte emocional, como las proyecciones en las parejas, que van a mostrarnos hasta cuánto hicieron falta nuestros papás. Entonces, no podemos ser las dos figuras a la vez, ni tampoco podemos negar que la ausencia de uno de ellos va a afectar, porque sí va a traer su afectación. ¿Y cómo vamos a disminuir esa afectación? Siendo consciente. Me hizo falta papá, no lo tuve, soy consciente de eso y comienzo a trabajar mi duelo por su ausencia y a ver dónde puedo integrar esa pérdida. Pero negar que no me hizo falta o creer que tuve una supermamá y con eso fue suficiente, estaríamos negando nosotros mismos y también ocultando, evadiendo las propias emociones y sentimientos y nos va a pasar factura. Para reforzar un poco lo que dice Roberto, cuando se dice mamá, es mamá y papá porque fue mamá soltera, porque asumió ella sola la responsabilidad de la crianza. ¿Por qué es importante las dos figuras? ¿Va? Por ejemplo, tú que eres mujer, ¿verdad? Tu papá te da una percepción de cómo es un hombre a nivel social, ¿va? Papá en las mujeres hace el reflejo o hace, digamos, la presencia de cómo debería de ser un hombre a nivel social para ti como mujer. Si tu papá contigo, supongamos, ¿no? Un ejemplo, es cariñoso, te abre la puerta cuando entras, cuando tú tienes una percepción de cómo debería ser un hombre ideal, no como pareja ni como hombre a nivel social. Entonces tu percepción de un hombre está figurada por tu papá y tu mamá te hace el reflejo de ti como mujer, como deberías de ser. Si mamá es sumisa o mamá es emprendedora, te da el ejemplo de que las mujeres pueden ser emprendedoras. Entonces, tanto la figura de mamá y papá te hacen ver la percepción del mundo fuera de casa, de cómo es tu reflejo como mujer y cómo es tu percepción de los hombres con la figura de papá. Si papá no está, ¿cómo vas a encontrar una percepción de un hombre? No idéntico a papá, ¿no? Porque si tu papá es violento contigo, no vas a buscar a un hombre violento, ¿no? Sin embargo, hay una influencia de estas figuras a nivel de tu percepción ante la sociedad. Tú dices, mi mamá fue alguien muy atenta con las demás personas, muy cuidadosa, muy dadivosa. Cuando tú creces, tú vas a hacer algo de lo bueno que tu mamá fue y viceversa. Si tu papá fue así, tú vas a encontrar en un hombre cierta figura de tu papá en la cual te hace reflejar a nivel social de cómo debería de ser un hombre. Entonces, por eso es muy importante también ambas figuras en el desarrollo de un niño o una niña. Ahora, ¿qué tipo de efectos a nivel emocional puede tener en un niño y una niña la ausencia de un padre? Y en su futuro, ¿a qué tipo de situaciones podría enfrentarse un adulto que quizás no ha podido superar ese tipo de traumas? Bueno, hablamos primeramente a nivel de niño, niña, y en dependencia del estilo de crianza que tenga mamá, vamos a estar primeramente con lo que llamamos un apego inseguro. El apego inseguro va a generar que el niño tenga diferentes temores, miedo al abandono, miedo al rechazo, porque lógicamente se siente abandonado y rechazado por papá. Y aquí hay que tener mucho cuidado. En terapia, cuando llega una mamá y me dice, es que su papá nos abandonó, es que su papá nos dejó. No, entonces yo les invito a que transforme ese concepto. No, papá no nos abandonó, papá no nos dejó, él se fue, pero ustedes no están abandonados, ustedes no están tirados. Porque ese concepto de sentirme abandonado me da una percepción narrativa de que también estoy rechazado. Y no, él se fue, él se perdió de mí. Eso es lo que el niño tiene que aprender, es lo que la esposa tiene que aprender. Él se perdió de la familia, él no sabe lo que votó. Pero no están abandonados, no están rechazados. Entonces, en el niño, el lenguaje, la narrativa con lo que trata la mamá va a dar esa percepción de rechazo, esa percepción de abandono, y va a tener miedo al rechazo, miedo al abandono, y ese miedo se va a convertir en estrés. Y ese estrés va a hacer que el niño tenga problemas conductuales. Puede comportarse en el colegio de una manera iracunda, agresiva, inquieto, o puede ser reprimido, puede ser apartado. Va a tener diferentes concepciones en dependencia de la estructura de personalidad del niño y a su respuesta ante el estrés provocado por un rechazo, por un abandono. De grande, esto lo va a continuar él manifestando a través de los celos.
sus inseguridades, lo va a llevar a que sea celoso con la pareja, a que sea dominante con la pareja, y al mismo tiempo puede llevarlo, inclusive en el caso de las mujeres, a ceder. ¿Por qué? Porque siente ella que cediendo ante su pareja, cediendo a las demandas que tiene el otro, no va a ser abandonada o rechazada nuevamente. Y fíjate bien, estas narrativas no son necesariamente conscientes, están al fondo, están en el inconsciente. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos hacer nosotros para evitar? Si papá es ausente, ¿cómo podemos evitar en nuestros niños que ocurra un problema en la infancia y en adultez? Número 1, trabajando nuestros conceptos. Papá no te abandonó, papá no nos abandonó, papá se fue. Él se fue y se perdió de nosotros. Es decir, poniendo al niño en primer lugar. Segundo, estar pendiente de las necesidades afectivas del niño. Yo te doy afecto, yo te doy amor. Estar pendiente de la protección del niño. Estamos para protegernos el uno al otro. La otra parte que también ha funcionado es la búsqueda de esta necesidad afectiva y encontrarla en algo que el niño le satisfaga o a la persona le satisfaga. Generalmente es la fe. La espiritualidad va a llenar a las personas y va a sentir una conexión con su ser superior, con Dios, y esa conexión le va a ayudar a mitigar cualquier vacío que haya dejado la figura ausente. Y posteriormente, conforme va creciendo, vamos trabajando su seguridad a través de la consejería, a través de las dinámicas terapéuticas o cualquier otra forma, enseñándole que no tiene que ser celoso y que no tiene que ser controlador, que el amor no controla, que el amor no retiene. Y la educación y la fe son muy importantes en todo este rol. Ahora, ¿qué pasa? ¿Son estos mismos efectos o secuelas cuando, por ejemplo, la ausencia del padre tiene que ver con el fallecimiento de esa figura, con que el papá, por ejemplo, murió? ¿Son los mismos traumas o no? En dependencia de la edad. Si el niño o la niña estaba pequeña cuando papá murió, sí va a haber una sensación de rechazo, de abandono, porque no tenían una concepción real sobre la muerte. Y el niño va a sentir que murió y me abandonó. Si el niño ya está más grande, pues no va a haber una sensación de abandono o de rechazo, pero sí va a estar de por medio un duelo. Y este duelo puede estar configurado en dependencia de cómo murió el papá. Si el papá murió de una forma natural, entonces sí va a haber como un resentimiento hacia la figura íntima, hacia Dios o hacia aquello que generó, o inclusive una rabia hasta él mismo, si el duelo no fue trabajado de una manera oportuna. Y aquí es algo muy importante: los niños, niñas deben estar en los entierros y en los velorios de sus padres. No los podemos llevar. Ellos tienen que ver a su papá en la caja, tienen que palpar que papá y mamá no están, porque eso es lo que va a ayudar a integrar la pérdida y a saber que no fueron rechazados, que no fueron abandonados. Simplemente tenemos una línea de paso y la línea de paso se acabó para sus progenitores. Eso que mencionaba Roberto es muy interesante, porque hay muchas madres que, creyendo que quizás están protegiendo a sus niños de un trauma al ver a sus padres pues en un féretro, tratan de evitarle ese tipo de escena a los hijos, ¿no? Y es, como mencionabas, quizás es una manera de que el niño también como que comience a aceptar una realidad, una nueva realidad que va a vivir, ¿no? Sí, y no estoy protegiendo al niño, me estoy protegiendo a mí. Imagínate, está la mamá de mi hijo muerta y mi niño la va a ver. ¿Cómo va a reaccionar mi niño? ¿Y qué dolor me va a causar a mí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Entonces, no es a mi hijo que estoy protegiendo, me estoy protegiendo a mí porque yo estoy mal y no sé cómo va a reaccionar mi hijo. Entonces, en ese momento yo me lleno de fuerza, me lleno de resiliencia y pase lo que pase, voy a confrontar junto con mi hijo el dolor. Y los dos lo vamos a integrar, los dos vamos a salir adelante de esta pérdida. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a una familia a poder iniciarse en un nuevo proceso de aprendizaje de estos modelos que quizás venimos arrastrando desde 10 años, y que sobre todo esas familias que están en ese proceso de sensibilización, que ya han aceptado que necesitan cambiar esas formas de crianza, necesitan pues, o se dan cuenta de la necesidad de que tiene tanto el padre como la madre de acercarse más a sus hijos, de compartir más con sus hijos, de romper esas barreras que los mismos padres ponen entre sus hijos, poniendo primero a la figura de autoridad, ¿no? Y por ese temor a perder la autoridad, quizás no han decidido ese acercamiento con sus hijos. ¿Cómo iniciar este proceso?
Bueno, con respecto a ese proceso, primero es ser consciente de que cualquiera que sea el estilo de crianza, si está haciendo algún daño, si está haciendo que los niños huyan, tengan temor de papá, que papá no sea una figura de emoción. Viene papá, que alegre, sino escóndanse. Y viene papá, tengamos terror a papá. Papá no es autoridad, es el terror de casa. Llega papá del trabajo, todo el mundo en control, limpien porque viene papá. Entonces, muchas veces si la figura de papá está acompañada con terror, ¿va? Es un estilo de crianza no sano, porque están haciendo ver a un papá no amoroso, sino un papá maltratador, violento. Y cuando ese estilo de crianza, ¿no?, donde viene papá, miren, vayan a bañarse, en vez de decir, viene papá, qué alegría, que lo reciben en el portón con un abrazo, un beso, compartan, juguemos un tiempo juntos, a pesar que vengo cansado, pero vienen a un papá que en cuanto es el terror de casa, no es la admiración de sus hijos, es un estilo de crianza que daña emocionalmente, perjudica el entorno familiar, se vuelve que los niños tengan una doble cara, con papá es una cara y con mamá es otra cara. Entonces comienzan ciertas conductas que no benefician el desarrollo de un niño. Entonces tanto mamá como papá tienen que estar conscientes que si hay una disonancia, si hay algo que no encaja, entonces hay que buscar ayuda profesional. Es muy complicado esto, ¿por qué? Porque como papá pensamos que estamos haciendo bien. Soy la autoridad, me tienen temor, me tienen respeto. Entonces no es algo sano. Entonces hay que intentar trabajar un poco, ser conscientes de que si en vez de amor tienen terror y tienen temor, eso no es sano, eso no es amor, eso no es respeto. Y tienen que ir asociando que si lo que yo estoy imponiendo, cuando yo como papá, porque soy adulto, si a mí me lo imponían de pequeño también, me da terror, entonces es algo que no está bien, es algo que no es sano. Entonces el adulto, papá adulto actualmente tiene que reflexionar, tiene que experimentar, tiene que ser consciente que si lo que él está haciendo, si a él se lo hacían y le hacía daño, entonces no es algo sano. Tienen que buscar ayuda, tienen que ir a atención familiar, tienen que buscar consejería, tienen que buscar opciones de las cuales si ellos no pueden cambiar por sí solos, por eso está la ayuda profesional, para que se les permita dar una opción en lo que ellos puedan trabajar la paternidad sana, ¿verdad? Puedan trabajar la resiliencia, la comunicación, el respeto, la autoridad y no el autoritarismo. Entonces buscar opciones es lo que les va a permitir hacer un cambio. ¿Podemos decir o no que como país hemos avanzado en este tema en cuanto a la paternidad responsable? ¿Han habido cambios a nivel familiar? En la década de los 90 teníamos, según las estadísticas, un 82-83% de familias monogámicas. Y aquí quiero, por favor, presentar una diferencia. Están las familias disfuncionales, y una familia disfuncional no es aquella que le hace falta un papá, sino que no hay reglas, no hay principios, y son hogares donde se prevalece la violencia. No importando de cuántas figuras estén ahí, si prevalece la violencia, si hay incomunicación, si hay droga, es disfuncional. Luego están las familias monogámicas, donde solamente hay una figura, o monoparentales, perdón, una familia monoparental, donde solamente hay una figura, sea mamá o papá. Entonces, en la década de los 90, el 82-83% eran familias monoparentales, donde solamente estaba la figura de mamá y el hombre abandonaba la casa. Luego, en la década del 2001 al 2010, esa brecha fue disminuyendo. Ya habían más papás físicamente presentes en el hogar, sin embargo, su presencia realmente no era productiva, porque era una presencia violenta, agresiva, que generaba, como dice Arcángel, generaba terror e incomodidad. Luego, entre el 2011 y 2021, ya nos estamos encontrando con esa desproporción. Volvemos ahora a una situación increíble, porque volvemos como un 50-50. Hay hogares monoparentales, pero también hay hogares donde está papá, pero papá es un agresor. O hogares donde no hay violencia física,
pero hay ausentismo afectivo o ausentismo físico. Y para terminar de poner la cereza en el pastel, del 2021 al 2023, la migración, que ya estamos hablando de casi 200.000 familias separadas por culpa de la migración, también nos ha dado un retroceso, porque ahora el niño no solamente está sin papá, también está sin mamá, o ambas figuras tuvieron que emigrar. Entonces, hay avances, no se sienten, no se perciben, porque estamos cayendo familias monoparentales, familias agredidas y ahora familias separadas por la migración. Y son situaciones críticas que, como bien dice tu programa, hay que analizar para generar un punto de cambio a partir de la reflexión. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y sin duda pues tenemos como país un gran trabajo que hacer en este tema, comenzando desde la familia, ¿no? Ya mencionaba Roberto el problema de la migración que ha venido a agudizar este problema y creo que podemos buscar alternativas o medios para sensibilizarnos como sociedad en este tema y tratar de incidir precisamente para hacer un cambio, ¿no? Y para ayudar a que nuestros niños y niñas puedan tener el mejor desarrollo posible tanto a nivel emocional, social y de manera integral. Les agradezco a los dos por habernos acompañado. Después de la pausa regresaremos con el testimonio de un padre con su hijo, quienes nos contarán su experiencia de cómo es para ellos tener una familia, pertenecer a esta familia y el tipo de relación que tienen ellos en el seno de su hogar. Ya volvemos.